Bob Amado, con su ponencia Adaptarse o Morir. Él es licenciado en Comercio Internacional, egresado del Tecnológico de Monterrey, de la carrera de licenciatura en Comercio Internacional, con especialización en cultivo sin suelo por la Universidad de Almería, España. Ha escrito artículos para la revista Acres USA, ha participado en misiones tecnológicas en España, en Cuba y en Estados Unidos. Es coach en agricultura regenerativa y director de la empresa Novedades Agrícolas DASA. Recibámoslo con un fuerte aplauso con la ponencia Adaptarse o Morir. La clave está en el suelo. Licenciado Sergio Arturo Dabau Amado, aquí a través de la Compa. ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio, pero extinguirse no es nada bueno. Y provocar tu propia extinción en 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. Buenas tardes. Hay una frase de Carl Gustav Jung: cuando se insiste, persiste. Cuando se acepta, se transforma. ¿Y a qué me refiero? Que al parecer los últimos 50 años estamos insistiendo en destruirnos, ecológicamente hablando. Ha habido avances tecnológicos, avances en la genética, pero en el suelo vamos en retroceso. Y no lo digo yo, lo dice la naturaleza. Tenemos que aprender a escucharla. Muchas personas acuden y me dicen: ¿qué necesito hacer en mi suelo? ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Quiero productividad. Número uno, la mentalidad. Y no para el suelo,
para tu salud, para tus relaciones, para tu empresa. Si insistes con la mentalidad donde los empleados son bien difíciles, si insistes en la mentalidad de que es muy difícil adelgazar, si insistes en la mentalidad de que yo nunca voy a aprender inglés, pues estás insistiendo. Empieza a abrazarlo para aceptar. Nicole Master agregó esas 5 M's, no nomás una. Y la primera es: si crees que puedes, tienes razón. Como decía Ford, y si crees que no puedes, también tienes razón. Este es un proceso que tenemos que empezar a vivir, porque la agricultura es un proceso, la naturaleza es un proceso. Adelgazar es un proceso, hablar un nuevo idioma es un proceso. Todo lleva donde comenzamos con un valor, a qué me comprometo y hacerme responsable. Para buscar incrementar nuestros procesos, para ser más productivos, tenemos que aprender que aparte de la mentalidad, tenemos que ser buenos administradores. Administrador de energía, administrador del agua, administrador con las personas. El campo no solo es de inputs, no solo va a ser un fertilizante el que me va a resolver, no solo va a ser un control el que la va a hacer. Como les digo, en ocasiones a mí no me gustaba que me dijeran, pues es que es un proceso, porque decía yo, lo quiero ya y rápido, y lo quiero a mi manera. Estas son las 5 M's importantísimas para comprender que todo lleva tiempo y que si no comenzamos con el número 1, que es la mentalidad, difícilmente vamos a avanzar en el camino hacia el futuro sostenible. Cuando cambiamos la forma de mirar las cosas que miras cambian. Si tuvieron una poca dificultad en leer esa frase, pues la naturaleza todavía es más complicada de leer. Tenemos que aprender que los insectos son nuestros maestros, no son nuestros enemigos. Es desde otro punto de vista. ¿Y a qué me refiero con esto? A que yo, por ejemplo, soy licenciado en Comercio Internacional y desde chico hago muchas cosas al revés. Tengo mis amigos y siempre lo hago al revés. Entiendo diferente, busco las cosas de otro punto de vista. Y para mí ese es el reto. Yo decía, ¿por qué los insectos son mis enemigos? Pues ya se hubieran acabado el mundo antes de que yo interviniera. Si los insectos están para acabarse las plantas, ya hubieran acabado con ellas. Siempre me hago ese tipo de cuestionamientos. Esto es lo que piensa cualquier persona. Yo también me incluyo hace unos años de qué es lo que veía. Y decía, si estoy haciendo todo bien, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me cayó el chahuizle, como decíamos, el hongo en el trigo, me cayó el chahuizle? ¿Por qué tengo esta plaga yo, si yo lo estoy haciendo todo bien, como me dijeron? Y me convierto en la víctima. Soy víctima, estoy en modo víctima. Y cuando hago ese drama, pues me estoy alejando de la solución. ¿Y qué pasa si lo cambio por eso? Quitar el por y sustituir pasando por enseñando. ¿Qué me está enseñando esto? Esa es la pregunta para la solución. Dejo de ser víctima y empiezo a ser proactivo. ¿Qué me está enseñando esto? ¿Y qué es lo que pasa cuando llega un insecto a mi cultivo?
un desequilibrio en los 4 pilares fundamentales. Puede ser suelo, puede ser agua, microbiología o nutrición. No todo es nutrición. El agua yo siempre la he considerado lo más importante. Por el agua fluye los nutrientes, exceso de agua ahoga a las plantas, no hay oxígeno, falta de agua, no hay conducción. Es complicado, objetivamente, un manejo de agua. Y el suelo, donde la base está en que un suelo respire. Un suelo que no respira te va a crear un ambiente contrario a la salud. El famoso ambiente aeróbico y el ambiente anaeróbico. Y después del agua, del suelo, de la microbiología, sigue la nutrición. Cuando en agricultura insistimos más en nutrición que en otros factores. Fotosíntesis es un proceso donde conviertes la energía del sol intangible en una energía tangible. Aquí es donde nos atoramos muchos. Si se fijan, un proceso de fotosíntesis adecuado aumenta la fotosíntesis, hay más azúcares disponibles para la microbiología. Como hay más alimento, vamos a procesar más nutrientes, hablando en nuestra lógica, y vamos a tener más resistencia a plagas y enfermedades. No más que aquí hay algo. La fotosíntesis es prácticamente una producción de azúcares, pero hay muchos tipos de azúcares. Si tu planta está sobreviviendo, está produciendo azúcares simples. Azúcares simples van a alimentar a microbiología simple, y esa microbiología simple te va a hacer simples procesos. Cuando tú acondicionas el suelo, va a producir azúcares simples y azúcares complejos. Y azúcares complejos van a hacer diferentes procesos. Eso es lo que no nos queda claro en ocasiones. El azúcar es la producción de energía de la planta, pero si no hay suficiente azúcar, no te va a dar todos los procesos de tomar un nitrógeno, convertirlo a aminoácido, convertirlo a proteína. Se me acabó la gasolina, se acabó la energía. Y ahí es donde entras tú pensando en que la fotosíntesis es un proceso sencillo y es una fábrica muy, muy compleja. Si no descubrimos el origen de cualquier causa, siempre vamos a estar trabajando en el síntoma. El origen de muchas situaciones adversas en la agricultura es la falta de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Yo tardé más de 7 años en que me cayera el 20, que cuando se mueve mucho el pH, falta de carbono. Cuando se dispara mi conductividad, falta de carbono. Cuando tengo plagas, falta de carbono. Es el fondo de todo. Por eso insisten mucho ahora en el secuestro de carbono, que para mí no debe de ser, porque secuestro es tener algo contra su voluntad. Debemos de hablar de una fijación de carbono a través de producir plantas sanas. Con eso tenemos que comenzar, plantas sanas. Te llevan a suelo sano, planta sana, fruto sano, animales sanos, humanos sanos, y le agregaría finanzas sanas. Cuando está en salud, todo fluye. Si no descubres el origen, ni determinas qué tanto carbono me falta en el suelo, no voy a solucionar. Porque si yo digo me falta carbono y con un poco de carbono creo que puedo solucionarlo, no funciona así. Y tenemos que buscar el manejo integral. La raíz es lo más importante en una planta.
y la raíz se encuentra abajo del suelo. Ahí está la absorción de nutrientes. Ahí está el proceso microbiológico. Ahí está la esponja. Una raíz sana definitivamente te va a llevar en camino a una planta sana. Y una planta sana te va a llevar a reducir tus aplicaciones contra plagas y enfermedades. Estamos hablando de energía intensiva. Estoy bien consciente que no es fácil tener una planta sana en energía intensiva. Bien consciente. No les voy a decir aquí que con estos conceptos que les comparto ya solucionaron. Hay un dicho que dice, escoge tu difícil. Hacer agricultura con alta intensidad es difícil. Hacer agricultura con plagas y enfermedades es difícil. Hacer agricultura sin tantas afectaciones por plagas y enfermedades también es difícil. ¿Qué difícil quieres? ¿A qué estás dispuesto a hacer? ¿Dónde estás dispuesto a invertir? Por lo general nos basamos en un presupuesto. Y yo pienso que lo estamos viendo bien mal, porque si lo viéramos bien ese presupuesto, arrancaríamos una planta más fuerte, arrancaríamos una planta con más energía. Y en ocasiones no tengo presupuesto para acondicionar el suelo, no tengo presupuesto para agregarle una composta, no tengo presupuesto para agregarle un acondicionador. Y déjenme decirles que estamos actuando como los humanos. Empiezo a comer pan, me alimento con Coca-Cola también, como embutidos, y después caigo al hospital. Es lo mismo en la agricultura. Si comienzas con alimento chatarra, vas a terminar con enfermedades. Y los insectos, que son nuestros mejores maestros, los estamos tomando como nuestros peores enemigos. Esta es una medición, la densidad aparente, adicional a un penetrómetro para revisar la compactación. Se me hace una medición muy buena, porque aquí te va explicando qué tanto pesa tu suelo, qué tan pesado es tu suelo. La densidad, se tiene que tomar, un laboratorio se tiene que tomar en el campo, porque cuando tú recoges el suelo o cuando tomas la muestra, pues ya la tierra va a estar floja, ¿no? El suelo ideal debe de contener 25% de agua, 25% de oxígeno, 5% de materia orgánica, no es el caso en Sonora y Sinaloa, y 45% de suelo en sí, de minerales en diferentes procesos. Si nosotros con nuestras prácticas vamos favoreciendo la compactación del suelo, le estamos quitando espacio al aire y al agua. Y déjenme decirles que el aire y el agua son los que crean el ambiente sano. Estos son los factores que yo considero que son limitantes, nos limitan para producir más, para desarrollar plantas sanas. Hay que comenzar con el fondo, carbono. Ese es el fondo. Ir construyendo carbono no se hace solamente con aplicar una composta, se hace desarrollando plantas sanas. Por eso el concepto no nos llega. ¿Cómo desarrollo una planta sana? Pues enfócate en las condiciones, agua, aire, microbiología y nutrición. Eso es clave. Si tú tienes carbono en el suelo, vas a tener la esponja para absorber agua. Nuestra situación actual no es falta de agua en las presas, es que nuestro suelo no está captando agua. Por más agua que tengamos, el agua corre. Esa es una situación que podemos nosotros mejorar. Y si pensamos igual, como dicen, lo que se insiste, persiste. Si seguimos viendo lo mismo, vamos a seguir igual.
Carbono, humedad, adivinen qué, se va a aprovechar mejor la nutrición. Vas a optimizar la nutrición. ¿Y qué va a pasar después? Las raíces se van a desarrollar. Tenemos que andar estimulando la raíz cuando la raíz nos está diciendo que no hay espacio para desarrollarse. Y todavía insistimos con un enraizador. Está bien, hay que insistir, porque de la raíz es donde está la absorción de los nutrientes. Más sin embargo, si dedicamos a aflojar un poco el suelo con diferentes prácticas, la raíz se va a desarrollar mejor. El estrés, el manejo de estrés continuo. Ahí es donde entra el arte con la medición. Tenemos que estar viendo la planta y tenemos que estar midiendo el agua, midiendo los nutrientes y buscar reducir el estrés. Y por último, la productividad. Tenemos que aprender a mandarle mensajes a la planta, no nomás en forma química. Tenemos también los iones y cationes. Tenemos la parte masculina y la parte femenina de la planta. Si estimulamos cuando la planta va iniciando la parte femenina de fruto, pues le estamos mandando un mensaje equivocado. Y si estamos estimulando la parte masculina cuando queremos que la planta dé fruto, por supuesto que estamos mandando el mensaje equivocado. Estos son, para mí y para muchos investigadores, cómo debemos comenzar. Primero, hacer más efectiva la fotosíntesis con un suelo que respire. Monitorear el agua para que se aproveche mejor. Teniendo el aire y el agua, viene la microbiología y por último, la nutrición. La efectividad de la nutrición va a depender mucho de estos factores. Esta frase del doctor Arden Andersen, el ambiente determina la productividad del suelo, es lo que te va llevando con tus procesos a desarrollar algo. ¿A qué me refiero? Si yo de joven no me alimento bien, después de los 40 voy a empezar a tener avisos. Se me sube el azúcar, voy a tener hipertensión. Y si no le hago caso, voy a terminar cada vez más complicado. Me pueden cortar una pierna, me puedo quedar ciego por el azúcar. Y termino muerto más rápido. Esto es lo mismo que pasa en las plantas. Si yo a la planta no la llevo de una forma adecuada, pues yo estoy ocasionando las plagas y las enfermedades. Y todo eso es algo que se va dando. Entonces, ¿vamos creando un ambiente sano o vamos creando un ambiente adverso a la salud? Cualquier cambio que queramos hacer tiene que tener estas tres. Vamos a decir, este proceso tiene que tener estos tres condiciones. Número uno, ¿a qué le das valor? Nunca vamos a cambiar si no le damos valor a eso que queremos cambiar. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Por qué me baño? Porque le doy valor a mi limpieza. ¿Por qué me lavo los dientes? Porque le doy valor a mi boca y no quiero que huela mi boca. ¿Por qué no cambio mis hábitos alimenticios? Porque no le estoy dando valor a la salud. Quiero cambiar, tengo que darle valor. Comprométete. ¿A qué me comprometo? No pain, no gain, dicen en Estados Unidos, ¿no? Tienes que comprometerte a cambiar tus hábitos. ¿Quieres ser un mejor agricultor? Empieza por ti. ¿Y a qué me refiero por ti? Voy a ser un mejor administrador, voy a ser un mejor contador, voy a tomar superación personal, me voy a desarrollar mejor, me voy a sentir más a gusto conmigo. ¿Cómo puedo hacer que alguien cambie si yo sigo con mis mismos hábitos? Y por último, hazte responsable.
Esta es clave para cualquier cambio de ustedes, personal, profesional, como lo quieran ver, también de relaciones. ¿A qué le doy valor? Hazte responsable y comprométete. Con eso puedes lograr cualquier cosa, ¿eh? Puedes aprender inglés si le das valor. Puedes adelgazar si le das valor. Puedes ser un mejor administrador si le das valor. Todo depende de tus prioridades y de cómo busques salir adelante. Esta es una guía muy práctica a nivel general de Gary Zimmer para ir avanzando en tus procesos de una forma ordenada. Primero, no se puede medir, no se puede administrar lo que no se puede medir. Haz un análisis. Segundo, empieza a eliminar los negativos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a comprar cosas en los agroquímicos, dame el más barato. Muy probable el más barato es el que más daño le haga a tu suelo, a tu microbiología y a tu planta. Usar pesticidas y herbicidas en cantidades mínimas. Hay que cuidar. Es lo mismo que en la salud humana. Tengo fiebre, pues voy a usar un antibiótico. Pues le voy a preguntar al doctor qué antibiótico me vas a dar. Porque si me da un antibiótico antivida que afecta a mi estómago, pues voy a incrementar la situación, una situación adversa. También en la agricultura hay que tomar en cuenta la rotación de cultivos, la labranza, pero muy importante, la microbiología también necesita comer. La microbiología necesita de carbono. Dice una bióloga, Chris Nichol, tenemos a la microbiología muriéndose de hambre y sin hogar. Imagínense cómo nos vamos a desempeñar nosotros si no tengo una cama donde dormir, si no tengo una cocina para comer, si no tengo un hogar en verano. Y es lo que está pasando con la microbiología. Nos hemos empeñado en muchas cosas que la perjudican y después la necesitamos, andamos queriendo inocular. Y saben una cosa, si estamos inoculando no sirve de mucho porque no hay hogar y no hay alimento. Y si no hay hogar y alimento no vas a sobrevivir mucho. Cualquier persona en condición de calle vive poco. ¿Por qué no creamos la condición para que la microbiología desee estar ahí? De esa manera ya no tenemos que andar inoculando. Es buscar dar las condiciones al suelo para que la planta sea productiva. El carbono, el calcio. No hay programa de nutrición efectivo si no incluyes calcio. El calcio es número 1 para que se aprovechen todos los nutrientes. Es número 1. Y en ocasiones pensamos que tenemos calcio, pero no. El calcio no está funcional. Si no está en el área de la rizósfera, con climas adversos, tenemos que aplicarlo foliar. O sea, el calcio es esencial y hay que trabajar mucho en sus programas de calcio. Se los estoy comentando porque en la mayoría de los casos, en la agricultura en general, en los cultivos en general, nutrientes no llegan a la planta por la falta de calcio. Esta es una gráfica de unos compañeros de AEA donde explican la metabolización del nitrógeno. Vean todo el proceso que tiene que pasar el nitrógeno cuando lo aplicamos en forma de nitrato y de urea. Primero, para convertirlo en amonio, necesito níquel, si es urea, y necesito molibdeno, azufre y fierro. Después lo tenemos en amonio.
después para aminoácidos, magnesio, manganeso, después para llegar a proteínas, los demás nutrientes. ¿Y saben qué? Esto es desde el punto de vista químico, nos falta el punto de vista microbiológico. Son 4 puntos que yo les estoy proporcionando a ustedes, básicos para ser un mejor agricultor en la parte agronómica. Porque si me preguntan, ¿quiero ser un mejor agricultor? Tienes que empezar con la mentalidad. Fíjense bien, las tecnologías, pero ¿qué le tengo que dar prioridad? ¿Por qué yo le doy prioridad al oxígeno? Tápense la nariz y la boca, ¿cuánto tiempo pueden durar sin morirse? 5 minutos. Bueno, por eso le doy importancia al oxígeno, porque es número 1 antes de morirme. Esa es la necesidad más importante que tenemos, el oxígeno. Y después, ¿qué sigue? El agua como necesidad. Después viene la microbiología y después vienen los nutrientes. Para mucho agricultor, número 1 son los nutrientes. Pero ¿cómo los vas a llevar arriba? ¿Quién los va a procesar a nivel raíz? La microbiología. ¿Se fijan que tenemos que ir viendo ese tipo de procesos para ser mejores agricultores, para desarrollar mejores plantas? La agricultura para mí es ciencia, es un arte y es filosofía. Ciencia porque hay que medir. Es un arte porque cada día es algo diferente. Y es filosofía porque si no aprendemos frases de los famosos, nos va a tomar mucho tiempo aprender cosas que no sabemos cómo funcionan. También tenemos que estar constantemente aplicando acondicionadores de suelo. ¿Y por qué digo constantemente aplicando acondicionadores de suelo? Para que el suelo respire, para crear un ambiente aeróbico, para que la microbiología, que es aeróbica, empiece a procesar la nutrición. El enfoque en el carbono, como les digo, toma mucho tiempo. El agricultor no le gusta pasar tiempo en la oficina. Yo creo que a los agricultores no les gusta, por eso escogieron esa profesión. Les gusta el campo. Y cuando dice el contador, vente a la oficina, tenemos que hablar, el agricultor, sé práctico, porque se enfada. Bueno, así es el carbono. Te está hablando el contador y te enfada, no te das cuenta. Pero sin los números es lo mismo que sin el carbono. ¿Por qué es tan importante el carbono? Se lo voy a resumir muy sencillo desde el punto de vista de un licenciado. El carbono es una sustancia negra. Esa sustancia, si está presente en el suelo, todas las operaciones del suelo se van a dar porque es la moneda de cambio. En la agricultura, si no tienes dinero en tu cuenta, no puedes comprar insumos. Abajo del suelo, si no tienes carbono, no se van a dar las operaciones. Es tan sencillo. Poco carbono, pocas operaciones. Mucho carbono, muchas operaciones. ¿Por qué la agricultura antes era más sencilla? Porque había mucho carbono. Ese carbono se fue construyendo con la naturaleza y con el tiempo. Tenemos que estar agregando carbono, pero el carbono más importante viene de la planta. La planta es la que va a producir su propio carbono. ¿Y por qué? Porque la naturaleza actuaba muy bien sin nosotros. La naturaleza actuaba sin nosotros. Si nosotros dejamos un terreno abandonado,
Solo cuando haya lluvias se van a desarrollar plantas y van a estar fijando carbono. Recuerden y llévense de tarea la importancia del carbono. Y el calcio tiene que estar funcionando. Miren, en todo mi proceso de agricultura, he aprendido de muchas personas. Del que más aprendo es del agricultor. Es del que más aprendo. Yo como coach, cuando voy con un agricultor, solo ayudo a aclararle las ideas al agricultor, porque la solución él la tiene. Siempre la solución la va a tener el agricultor. Tiene que hacerse las preguntas adecuadas. Tiene que estar siempre pensando en qué hice, estar apuntando todo lo que está haciendo y cómo se van presentando las adversidades y cómo las van solucionando. La agricultura es mucho de observación. Yo pienso que es más de observación que de un análisis de laboratorio. Nosotros hemos desarrollado mucha capacidad de la intuición. Pensamos que tenemos nos han limitado a que solo tenemos 5 sentidos cuando ya han descubierto más de 25. Un ejemplo que yo les puedo dar es cuando ustedes van a su campo y algo no les gusta, algo no está bien. Esa es su intuición. Y a los días llegan y la planta ya cambió. ¿Y qué pasó? No le hice caso a mi intuición. Ya me habían dicho mis ojos y mis sentidos que algo no estaba bien, pero tengo que corroborarlo con un laboratorio. Dejamos de desarrollar habilidades con tanta tecnología. Entonces yo los invito a medir, pero a observar, más que todo. Los asesores que conozco, que han llevado muy buenos cultivos, muchos de ellos me hablan que confían más en su intuición que en lo que dice el análisis. Y cuando mandan a hacer análisis es solo para corroborar lo que ellos ya sabían. Y si continuamos hablando de procesos y de intuición, el dueño de Amazon dice que la mayoría de sus decisiones las ha tomado en su feeling, en su intuición. Y él lo dice. Entonces, yo los invito también en la naturaleza a observar más, a pensar con lógica, a buscar hacer el menor daño a la ecología. Toda la información que han compartido, casi le decía al investigador, dime una buena noticia, por favor. El clima, las enfermedades, las plagas. Ahí pusieron. Entonces dije, dame una buena noticia. Y mucho de fondo es la falta de árboles, es el cuidado en el ambiente, es el cuidado de los océanos, es el cuidado de nosotros. El agricultor tiene la profesión para mí más importante del mundo, porque nos movemos en energía y nuestra energía viene de los alimentos. Así como tú aplicas productos químicos en los cultivos, ¿qué estás aplicando en los alimentos de tus hijos? ¿Qué estás aplicando en tus alimentos? Porque todo lo que aplicaste a ese cultivo prácticamente lo estás haciendo en tus alimentos. Hay que cuidar mucho, escojan su difícil. No busquen hacer una agricultura donde el insecto es tu enemigo. No busquen hacer agricultura donde voy a aplicar hormonas para acelerar el proceso. Son complementos, las necesitamos.
pero utilicémosla inteligentemente. De lo que hace daño hay que empezar a reducirlo. Y esa conciencia, ustedes van a empezar un proceso de transformación. ¿Qué es lo fácil? ¿Qué me está enseñando este insecto? ¿Por dónde debo de ir? ¿Qué estoy haciendo? Hay que reconocer, aquí la regué, aquí cometí un error. Hay empresas que contratan a las personas que han fracasado mucho. ¿Y por qué? Porque ya cometieron muchos errores. Y todos esos errores, si los capitalizas, se convierten en experiencias. Esta frase de Buckminster la aprendí con Gary Zimmer. No se puede lograr un cambio luchando contra una realidad. Tenemos que desarrollar un nuevo modelo que haga que el modelo actual nos parezca obsoletos. Yo los invito a ustedes, agricultores, asesores, estudiantes, a trabajar más en ustedes, educarnos mejor, desarrollar más habilidades. Porque no podemos dar lo que no somos. No podemos dar lo que no somos. Yo no les puedo dar un consejo a ustedes si no lo soy. Y desde ahí parte todo. Desde ahí parte. La productividad no solo se va a dar en cajas. La productividad se va a dar con tu equipo de trabajo. Vas a desarrollar un sistema exitoso. Ahí está la clave. Pero toma tiempo y no es fácil. No es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Hace unos días me dijo una persona, me encantó lo que me dijo. Dice, yo comparto parte de lo que gano, porque me dijeron que no todo el dinero que entra es para ti, no todo el dinero que yo tengo de la agricultura es para ti. Y ahí es donde me quedó claro, es la naturaleza, te da y tienes que regresarle, te da, tienes que regresar. ¿Qué ha estado pasando? ¿Por qué no nos está dando? Porque estamos siendo egoístas, nos estamos quedando aquí, por un lado, por otro lado. ¿Hasta dónde tenemos que avanzar para dejar de estar insistiendo en mayor producción? Estamos produciendo mucho, pero no nos están nutriendo. Estamos produciendo muchas toneladas, pero les aseguro que de esas toneladas, si son 50, nos nutren como cuando teníamos 20 toneladas. Estamos produciendo alimentos sin nutrición y eso es bien delicado. Están aumentando las depresiones, las ansiedades, las enfermedades en general. Y tiene mucho que ver esto. Esto es una visión que les comparto, no de una persona apasionada que solo le importa la nutrición, no. Le estoy hablando de una persona preocupada que quiere un futuro mejor, que tenemos que buscar hacer un campo productivo hagamos una agricultura rentable, nutricional y en un campo vivo. Tú decides de cualquier lado, tienes derecho. Yo no te digo que si vas para allá vas para el mal, si vas para allá, no, yo no soy nadie para decirte eso. Los dejo con una reflexión que me ha gustado mucho. No es fácil de explicar, pero si tú quieres cambiar, tienes que abandonar la persona que eres. Por eso es importante, el agricultor si quiere cambiar, tiene que abandonar sus creencias en este momento y tiene que empezar a cuestionar. ¿Por qué tengo el insecto? Estoy mojando de más.
tengo plagas y enfermedades, pues es que se la lleva el suelo mojado. Tengo miedo a que se me seque el suelo, lo saturo. Entonces, esto es una invitación a una reflexión, como les digo, buscar hacer una agricultura, número uno, que sea rentable, pero que nos nutra y que sea un campo vivo. Soy Sergio Dabdub, coach de agricultura regenerativa de Ciudad Obregón, Sonora. Pues muchas gracias y estamos a la orden. Fuerte el aplauso para el licenciado Sergio Dabdub. Invitamos al ingeniero José Urquijo, tesorero de la Asociación de Papas Mochis, para que le haga la entrega del reconocimiento. Muchas gracias. Gracias.